fondo con Eduardo Torreblanca. Gracias, muy buenas tardes, ya estamos aquí a fondo. Estamos a pocas horas en realidad de que se cumpla un segundo año de gobierno del presidente, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ciertamente el asunto de la emergencia sanitaria le da un vuelco general a cualquier país en el mundo, incluso los 10 o las 10, debe ser más concreto, las 10 islas que a nivel mundial no han presentado un solo caso de COVID, a pesar de, o sea, hay 190 naciones, más de 190 naciones con contagios, y hay más 10 islas que no han recibido o no han presentado un solo caso de COVID, a pesar de lo cual sus economías están prácticamente en bancarrota. En ese sentido, es, digamos, difícil hacer un balance objetivo de lo que ha sucedido en un segundo año de gobierno, dominado fundamentalmente por la presencia de una pandemia que ha dado un golpe severo a nuestra economía, como ha dado un golpe severo a todas las economías en el mundo. Y esto no puede ser justificación, porque si usted recuerda, en el 2019 tuvimos una contracción económica, es decir, la economía estaba entrando en recesión de 0.3% en el año 2019, es decir, veníamos creciendo a un mediocre 2% y en el 2019 ni siquiera lo conseguimos eso. ¿Cuál es el balance que hacemos de esta segunda etapa de 6 de la presente administración? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué tan fácil será el proceso de recuperación? ¿Qué sería necesario hacer para una recuperación pronta, expedita? ¿Deuda? ¿Concertación? ¿Concertación con los factores de la producción? ¿Está la iniciativa privada en disposición a creerle a la palabra del presidente de la República? Es un asunto complejo y por eso invitamos a 3 personalidades que están ya con nosotros. Muchas gracias. Enrique Díaz Infante, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Eduardo, encantado. Muchas gracias. También Pablo Álvarez y Casa, ¿cómo estás, mi querido Pablo? Gracias, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Y José Ignacio Martínez Cortés, muchas gracias, José Ignacio, por estar con nosotros. Te agradezco, Eduardo. Bueno, la primera pregunta sería, procurando ser lo más breve posible, si tuvieran que ustedes ser los maestros evaluadores de los primeros 2 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estoy hablando en cuanto a hechos refiere, ¿qué calificación le pondrías, José Ignacio? Yo le pondría una calificación de 3. 3. ¿Tú, Pablo? Pablo, ¿qué calificación le pondrías? Parece que tenemos un problema con su servicio de internet. 3 también. Sí. Sí, 3 también. Bueno, Enrique Díaz Infante, ¿qué calificación le pondrías al actual gobierno? Ya te la pusieron fácil, oye. No desentonaría, también le pondría 3 y diría por qué. Nada más el tema de tranquilidad por Obrador, nada más. Pues, le bajó a los ánimos, nada más por eso. Lo demás, todo entre mal, pésimo y desastroso. Bueno, válgame Dios. En ese sentido, estamos a días de que tengamos que observar un juego de números muy relevante. Por un lado, se sostiene que va a darse a conocer el Plan Nacional de Infraestructura o un programa de infraestructura, de impulso a la infraestructura, en acuerdo con la iniciativa privada del ramo específico. Por el otro, se habla de la probabilidad, que yo la verdad tengo mis muy serias dudas, de que haya un plan económico de emergencia. Y por último, hasta el 8 de septiembre tiene como plazo el gobierno federal para presentar 3 documentos fundamentales para la vida económica nacional del 2021. Los criterios de política económica para el año entrante, la iniciativa de ley de ingresos para el año 2021 y el presupuesto de egresos para el mismo ciclo anual. ¿Ustedes coincidirían, José Ignacio, en esperar los 3 documentos o solamente alguno de ellos
obligadamente el que tiene que presentar ante la soberanía legislativa. ¿Tú cuál crees que pudiera omitirse si es que alguno es omitido por el gobierno federal? Con base en el artículo 42, fracción tercera de la Ley de Responsabilidad Hacendaria y Presupuestaria, debe presentar uno, lo que son los criterios generales de política económica, con dos anexos que se convierten a su vez en leyes, una vez aprobada por el Congreso, que es la Ley de Ingresos, a más tardar el 20 de octubre, se debe aprobar, y la Ley de Egresos, a más tardar el 20 de noviembre, se debe aprobar. Aquí lo importante de los criterios generales de política económica es que se establecen tres indicadores que siempre son muy esperados. Uno, el crecimiento del PIB, tomando en consideración que el Fondo Monetario Internacional lo pone a 10.5 negativo. El otro es el precio internacional del crudo y el otro es el tipo de cambio con relación al dólar. Esos son los tres elementos. Sobre esos tres elementos, Pablo, ¿qué esperarías? Un producto, ese es un asunto importante y regresaré contigo, José Ignacio, un poco más adelante. Tú dime, ¿qué número le va a poner a esa casilla? ¿Qué número estaría el gobierno en posibilidades de creer que puede hacer crecer la economía? Pablo. Mira, a ver, generalmente los criterios generales de política económica ponen números positivos o más optimistas o menos negativos que lo que los especialistas, las consultoras nacionales. No sé. Mire, vamos a ofrecerle a usted una disculpa. El servicio que en este momento ofrecen las empresas a los hogares es muy malo, ¿no? Debemos entender por qué, lo que no necesariamente nos justifica. Vamos a ver si es posible mejorar los servicios. A ver, no sé entonces, yo creo que va a dar una cifra menos negativa para el cierre de este año. Va a dar seguramente un 7.5 y para el próximo año un crecimiento como del 4%. Estoy estimando en función de expectativas. Bueno, le ofrezco a usted una disculpa. Déjame ir rápidamente con Enrique Díaz Infante. ¿Cuánto nos falta para ir a la primera pausa comercial? A ver si podemos hacer algo con el servicio de Pablo, que la verdad es que es muy importante que quienes aquí han sido invitados puedan expresar con toda claridad y oportunidad su punto de vista, que es clave. Vamos contigo, Enrique, por favor, si eres tan amable. Sí, Eduardo, mira, yo creo que el crecimiento, pues digo, ya el Fondo Monetario Internacional, como señalaba José Ignacio, pues ha hablado de un menos 10.5%, pero ya salió el gobernador de Banco de México, Alejandro Díaz de León, a manejar una cifra de menos 12%. Entonces, esas son las expectativas que están manejando. Como tú bien señalas, en los criterios generales de política económica, y seguramente se van a presentar unas cifras más halagüeñas, pero se ve, lo realista es que va a estar en menos 12%. ¿Tú lo ves en la caída ¿Tú lo ves en 12? En menos 12 este año, sí. Porque el Banco de México... Qué terrible. El Banco de México habla de uno de los escenarios. El escenario más extremo lo lleva a menos 12.8%. Eso no necesariamente significa que vayamos a... Es que no es una meta fatalista a la que vamos a llegar, nos guste o no nos guste, sino es una probabilidad, supongo que está considerada en un
en una reincidencia en los contagios que nos obliguen a un segundo semibloqueo de la actividad económica. Yo supongo, por supuesto que no estoy dentro del Banco de México, pero tú teniendo el dato de 10.4% de crecimiento en el primer semestre del 2020, ¿tú crees que es posible que caigamos más del 10.4 en el primer semestre en todo el año? A ver, Eduardo, se han cerrado ahorita 10,000 negocios. Claro, estamos hablando que las unidades económicas son más o menos como 4,5 millones de unidades económicas en México, pero 10,000 negocios han cerrado. Ha habido 12 millones de desempleados, 1.6 millones de ellos en el sector formal. Entonces, estamos hablando que, y no ha habido ningún tipo de apoyo por parte del gobierno y no se ha querido, como en otros países, incurrir en deuda para apoyar con transferencias a las personas y a las empresas, ni ha habido apoyos fiscales. Entonces, en ese sentido es que la caída va a ser mucho más dramática que en otros países y la reactivación pues también va a ser mucho más lenta porque ya no va a haber las empresas que deberían de estar en su lugar, quebraron, se liquidaron muchas y los empleos ya no van a estar ahí. Entonces, por eso es que soy tan pesimista, porque el gobierno no ha intervenido como debería intervenir. Esperemos que ahorita en el paquete económico se vean acciones en materia de apoyos de la banca de desarrollo, en materia de este plan de infraestructura del que hablas, que sea de veras y que no sea a través de APPs nada más, que es un tipo de deuda oculta con cargo al presupuesto, sino que sea realmente inyección de dinero. Si no se está dando todo esto, pues la verdad es que yo sí soy pesimista en cuanto a la caída y creo que el escenario más pesimista que maneja el Banco de México y las cifras del gobernador, pues pudieran actualizarse, y también creo que la recuperación, pues no va a ser un rebote en vez, sino va a ser una palomita de Nike, o una U con un valle largo. Bueno, ¿coincidirías con ese punto de vista, José Ignacio? Aquí habría que hacer algunos matices. Yo creo que no habría que centrarse estrictamente en lo que es la riqueza creada por la sociedad, en este caso en el primer semestre, que es, estamos hablando en términos academicistas de lo que es el PIB. Permítame aquí, Eduardo, Enrique, desglosar los 4 componentes del PIB, tomando en consideración lo que nos hace saber INEGI en cuanto a la actividad económica global. Hay que poner mucha atención en el mes de junio, donde con relación a mayo y abril, la actividad económica crece de manera significativa. Esto es muy halagüeño. Entonces, de los 4 componentes, lo que se está reactivando en primera instancia, una vez que el 8 de junio terminó el confinamiento que inició el 30 de marzo, y nosotros mismos, las personas, salimos e inmediatamente activamos el consumo. Entonces, el consumo se está reactivando. Otro punto es lo referente a inversión, de manera particular, inversión fija bruta, que tiene 2 componentes. Construcción, después de 18 meses de una caída constante, en junio tuvo un importante crecimiento. Se espera que sea la misma situación de equipo y maquinaria, a raíz de que el sector manufacturero automotriz reabrió el 1 de junio. Esto es muy importante porque se da el encadenamiento en América del Norte para impulsar la industria automotriz. Es lo referente a inversión. Siguiendo con exportaciones, pero tocando el punto del sector automotriz, en mayo, con relación a abril, en mayo las exportaciones automotrices tuvieron una caída histórica de menos 93.5%, sí, pero en junio tuvieron un crecimiento con relación a mayo de 83%. Esto va a empezar a reactivar
a su vez lo referente a inversión en equipo y maquinaria, y va a empujar también a las exportaciones y por supuesto también a las importaciones, ¿no? Es ahí el tercer componente del PIB. El otro, que es lo referente a el gasto, principalmente lo que tiene que hacer el gobierno en torno a incentivar el gasto público. Lo vemos en los proyectos de infraestructura que se tiene y que sin duda van a estar presentes en el Plan Nacional de Infraestructura. Creo que eso es lo que se estará esperando. Por lo tanto, no hay que echar campanas al vuelo sobre este plan. Es decir, en el cuarto trimestre de 2020 habrá un crecimiento muy importante con referencia principalmente al segundo y al primero. Yo veo en 2021 un PIB con tendencia negativa de menos 6%, algo muy importante. Esto puede darse siempre y cuando el cuarto trimestre de 2020 sea halagüeño. Vamos a ver si así sucede. Por lo pronto, yo creo que ahí tiene usted el planteamiento, la calificación y el planteamiento de los especialistas. Tenemos que hacer una pausa. Regresando, seguiremos con este tema que no tiene desperdicio, porque finalmente en estas semanas, en estos días incluso, nos estamos jugando el futuro de la recuperación económica. Hay personas que son optimistas, muy optimistas, y hablan de una recuperación de 3 años. Y hay personas que son pesimistas, que están hablando de 10 años o más. De este asunto hablaremos después de una pausa. ¿Escuchas? Pablo. Sí, ¿me oye? Pablo. Sí, mucho ¿Me mejor. oye? Sí. Me vine a un lugar sí. donde parece que hay un poco mejor de conexión. Ah, qué bueno. No habrá nadie viendo Netflix. Que si no hay alguien viendo Netflix. No, fíjate que no. Lo que pasa es que está en un lugar que estaba la puerta cerrada y yo creo que eso obstruyó la conexión. Sí. Pero ya me vine al lugar donde está mi hijo, donde está la fuente de internet. Ah, bueno, así está. ¿Y no tienes Ethernet? ¿Una liga directo del módem a tu computadora? Y yo no crees que sea mucho esa chingadera. Lo que pasa es que aquí vino un técnico a instalármelo y entonces me pusieron aquí micrófono, me pusieron un aparatito ahí, quién sabe para qué sirve, y me pusieron ahí una lamparita allá arriba y me dijeron que me iban a conectar directamente la computadora al Ethernet. Dije, quién sabe qué será eso. Vi un cable azul y lo conectaron y jala muy bien. Creo que Pues mira, voy a tener que hacer algo porque a lo mejor con tanta demanda de internet en la zona se ha caído la calidad, ¿no? Pues sí, y eso es general. Vámonos. Bueno, el asunto tendrá que pasar. El presidente de la República ha decretado minutos de silencio y la bandera a media asta en honor, bueno, en recuerdo, no en honor, en recuerdo de las personas, de los mexicanos y mexicanas que han fallecido con motivo del coronavirus. Ciertamente lamentamos las muertes. Regularmente recurrimos a esos símbolos cuando el asunto ya acabó, no cuando va a la mitad, ¿no? Entonces yo digo que es una manera de decirle al pueblo de México de que esto ya se acabó. No, esto no se ha acabado, señores, estamos, no sé en qué parte del partido, pero no, esto está lejos de acabarse. Pero es así, ¿no? Vamos a hacer un minuto de silencio por los fallecidos en el terremoto. Pues ya pasó el terremoto, ya no va a haber más muertos.
entonces guardamos un minuto de silencio, pero es como guardar un minuto de silencio cuando está apenas recién acabado el movimiento telúrico, se siguen muriendo y sacando cuerpos de los escombros y nosotros guardando minutos de silencio diariamente en recuerdo de las personas afectadas. Díganme ustedes, ¿con deuda o sin deuda, Pablo? La recuperación. Mira, la ¿con deuda o la sin deuda? deuda va a crecer porque el tipo de cambio presiona mucho la parte de la deuda externa. Entonces, sin necesidad de contratar más créditos, el puro efecto cambiario ya afectó la proporción. De hecho, los datos de las finanzas públicas del segundo trimestre así lo muestran, de que tuvimos un salto importante como porcentaje del PIB y creo que tiene que ver con este efecto cambiario, ¿no? Pero por otro lado, hay una discusión atrás, es que CEPAL y organismos internacionales y algunos especialistas dicen, vale la pena endeudarse en este momento con tal de que esto genere recursos para generar políticas contracíclicas. Y en un tiempo posterior podrías hacer una reforma fiscal para, obviamente, recuperar ingresos y reducir el déficit. Entonces, hay una propuesta atrás de que podrías endeudarte más. Los indicadores de endeudamiento de México no son críticos en comparación a otros países, incluso de la región, y hay bastante margen de maniobra. Creo que esta necesidad de no querer aplicar políticas contracíclicas, lo que está provocando es que la recesión en México sea muy violenta. Bueno, le voy a decir, yo estoy estudiando la maestría en X materia y entonces me queda muy claro porque he tenido que estudiar los discursos del presidente de la República y me queda muy claro que jamás, de los jamases, va a pedir un solo peso de deuda en este contexto, pero ni de chiste. Y creo que lo que tú dices, maestro Pablo, hace sentido, Enrique. Yo te preguntaría, ¿no se vería mal que México pidiera prestado? Sobre todo si argumenta y deja claro a dónde diablos va a ir a parar ese dinero. ¿Qué beneficios se procuran con esos préstamos? No, definitivamente, Eduardo, no se vería mal. Es más, es necesario. Si no tenemos ingresos tributarios, si nuestros ingresos son de alrededor del 17% del PIB, siendo que el promedio de los países de la OCDE es de 34 puntos porcentuales, bueno, pues si para una reactivación necesariamente tenemos que incurrir en deuda. Y ahorita las cifras que se manejaban en 2019 era que nuestro nivel de endeudamiento estaba en 45% del PIB. Evidentemente, por el efecto cambiario, toda la parte que está en dólares, como bien señalaba Pablo, bueno, pues tiene un impacto y ahorita ya el nivel de deuda debe estar como en 49-50% del PIB. Pero aún así hay espacio fiscal para endeudarse y como bien decía también Pablo, coincido con él, y después anunciar que viene una reforma hacendaria para que no tenga efectos recesivos, pues con efectos a 2022, pero el mensaje a los mercados es vamos a hacer los cambios tributarios necesarios para repagar esa deuda. Y esperemos que sea una reforma hacendaria correctamente. Pero primero que se anuncie eso, yo creo que sí se debe recurrir a deuda y gastar esa deuda debidamente en la reactivación vía infraestructura y bueno, se debió de haber apoyado vía transferencia a las empresas antes de que quebraron muchas y no se les dieron apoyos, se perdieron empleos, pero pues hay que contener que eso no sea mayor. Yo me temo que ahorita el impacto no ha sido tan fuerte, bueno, no ha sido tan fuerte, pero es un decir, porque las familias están gastando sus guardaditos o se están endeudando, pero tenemos que hacer apoyos vía transferencia. Entonces, es necesario endeudarse, hay espacio para endeudarse y se debe apoyar a las familias, se debe apoyar a las empresas para que esto favorezca a una mejor reactivación. Sí tenemos que endeudarnos. ¿Tú crees necesario, José Ignacio? ¿Lo ves posible en este gobierno? No va a ser posible por algo que es la naturaleza de López Obrador.
Aquí hay que recordar el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. No es necesario entrar a detalles técnicos porque nosotros en México, en América Latina, sabemos muy bien a qué se refiere el artículo 4. En términos académicos podemos decir que el artículo 4 se refiere al Consenso de Washington, o bien el artículo 4, lo que establece el Fondo Monetario Internacional es que al año de haber el país respectivo solicitado deuda, envía al comité técnico para determinar cómo es que va a reembolsar el pago solicitado y qué es lo que se realiza. De esto sabemos mucho en México. Tenemos ahí las 13 cartas de intención en la década de los 80, parte de la década de los 90, y el efecto está en que el país respectivo tiene que modificar su política económica, ¿sí? Esto es a lo que se refiere el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. Ecuador, Brasil, Colombia, que han solicitado préstamos al Fondo Monetario para apaciguar los efectos de la pandemia en sus respectivas economías, con base en el artículo 4, el Fondo Monetario les entregó estos empréstitos, por lo que López Obrador no lo va a hacer porque estaría cambiando su política económica, por eso es que no lo va a realizar. Ahora, ¿qué es lo que está impulsando el gobierno? Un aspecto muy importante, y lo vimos en estos días, es luchar contra la evasión y la elusión, ¿sí? Aquí hay que decirlo muy claro, 16 empresas grandototas le deben al gobierno, se ha ido reduciendo, 80,000 millones de pesos. IBM, Vancomer, Walmart, Interjet, Azteca, TV Azteca, formaditos todos 80,000 millones de pesos. Y esto es ahí donde el gobierno está atacando para hacerse de recursos que sin duda, por lo que tenemos una caída de la economía en 17.1 para el segundo trimestre, pues también está cayendo la recaudación en torno a ICR, IVA y IEPS. Bien, yo quisiera ofrezco una disculpa por la pregunta que les voy a hacer. Vas a escuchar muy raro, pero tenemos que hacerla. Maestro Pablo Álvarez y Casa, ¿deja algo positivo el COVID en México? Yo creo que sí, porque evidenció que el sistema de salud estaba en situaciones muy precarias y esto está obligando a fortalecer los sistemas de salud. Pero eso no nada más pasa en México. Por ejemplo, el presidente Macron tuvo que decir que los excesos de neoliberalismo nos llevaron a descuidar los sistemas públicos de salud y hay un replanteamiento de cómo debe de haber apoyos en salud, pero es también en Estados Unidos. O sea, finalmente hay sectores que son bienes públicos que el Estado tiene que tutelar y que tiene que garantizar esos derechos. Y cuando llegó la pandemia hizo chuza porque los sistemas de salud, la situación en que estaban los hospitales públicos eran realmente desastrosas, ¿no? Yo creo que sí hay algo positivo. La otra también tiene que ver con que tenemos que tener capacidades de respuesta en términos de saber adaptarnos a las condiciones. Y también provocó cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta posibilidad de hacer trabajo desde la home office que le llaman, también ha generado la necesidad de decir, a ver, ¿qué tan necesario es perder tiempos de transporte cuando hay trabajos que podría hacer desde mi casa y en un esquema incluso híbrido, ¿no? Yo creo que sí hay enseñanzas interesantes, ¿no? Bueno, en tu caso, Enrique, ¿crees que hay algún elemento que destacar? Lo que señala el maestro Pablo es muy cierto. Nos dimos cuenta qué tan olvidados teníamos a los sistemas de salud en el país, pero eso ocurre desde Miguel de la Madrid, si no mal recuerdo, que hemos estado olvidando. Yo he visto camas de hospital sostenidas
con un directorio telefónico, o sea, porque una de las patas no funciona. O he visto a enfermos recién operados comer gelatinas con una batelenguas de madera porque no hay cucharas de plástico. O sea, he visto cosas en hospitales públicos que uno dice, no inventes, ¿en dónde estoy? A pesar de lo cual, tenemos a médicos realmente eminencias en sus respectivas especialidades. ¿Tu punto de vista, Enrique? Sí, Eduardo, coincido con Pablo. Yo creo que lo que está dejando el COVID son reflexiones de lo que tenemos que cambiar. Uno, estamos viendo la necesidad urgente de implementar un sistema de seguridad social universal en el CEI, en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Es algo que llevamos desde hace muchos años impulsando, que se haga un sistema de seguridad social universal que brinde acceso universal a la salud a todo mundo y pensiones adecuadas, y que venga acompañado de esto de una reforma hacendaria que le dé sostenibilidad. Entonces, nos deja una reflexión en cuanto a que la mayor cantidad de muertos se ha presentado entre la población informal, entre los que no cuentan con el sistema de seguridad social universal y que no pueden asistir a los hospitales. Dos, nos ha dejado también la reflexión de lo importante que es el empleo formal, donde más se ha presentado la pérdida de empleos. De esos 12 millones de empleos que se han perdido, 10.5 millones han sido en la informalidad. Entonces, necesitamos trabajar en dar un empleo formal donde la gente tenga acceso a la seguridad social, donde y que la gente pague impuestos para también subir la recaudación. Y nos deja también la reflexión sobre la necesidad de que haya mayor inclusión financiera. O sea, el programa que hizo Banco de México de dar liquidez al sistema bancario a través de los bancos vía deuda, pues ha tenido poco impacto. Y una de las razones por las que ha tenido poco impacto, además de que la gente no se ha querido endeudar, pues es porque no hay inclusión financiera. O sea, son pocos los que, todas de las empresas, solo el 8% de las MIPYMES, por ejemplo, tiene acceso al sistema bancario. Entonces, nos deja reflexiones sobre el sistema de seguridad social, sobre el empleo y sobre la inclusión financiera. Bien, en tu punto de vista, José Ignacio. Sí, de aquí no es una acotación a lo que precisa Enrique. No es que las personas no quieran o las empresas no quieran endeudarse. Aquí, Enrique, hay que recordar que dentro de los países de la OCDE, México es el primer país que tiene las tasas de interés bancarias más altas. ¿Sí? Imagínate un préstamo de 37.9%, con relación a lo que tenemos en este momento, pues es impensable que una empresa que no tiene producción que acuda al préstamo. Yo creo que igual ya lo precisó Enrique, de lo que nos deja esta pandemia es que se profundiza la desigualdad. Es importante destacar que hace poco el centro que bien representa Enrique tuvo un excelente seminario sobre la cuestión de desigualdad, y ahí se mostraron datos brutales cómo está la cuestión de México. En el Laboratorio de Análisis en Economía, Comercio y Negocios, hace un año sacamos un estudio sobre cómo estaba la desigualdad en cuanto a conexión. México tiene 37 millones de hogares. De esos 37 millones, ¿sí?, 21 no tienen conexión en Internet ante la situación que inició este lunes de enseñanza virtual. La desigualdad que estamos teniendo en este ciclo escolar lo vamos a ver en el próximo quinquenio, donde va a haber una disparidad en cuanto a conocimiento de manera desigual. Lo pongo en este contexto. El trabajador de Tapachula, que es el estudio que hicimos, el trabajador de Tapachula con relación al trabajador de San Pedro Garza, que hacen el mismo trabajo, nos dimos a la tarea de analizar esto, gana 27 veces más el trabajador de San Pedro Garza que el de Tapachula. Esto es, le estaría llevando al trabajador de Tapachula 3 años comprar una computadora con relación a lo que le lleva al trabajador de San Pedro Garza en Nuevo León, que es un mes.
en esta situación es que vemos que se profundiza la desigualdad. Lo precisó bien Pablo, no solamente es la cuestión sanitaria, lo apuntabas también tú muy bien, Eduardo, sino que también de manera general es la cuestión de la desigualdad social lo que nos va a dejar, y es ahí donde está la tarea que se tiene que trabajar. Si los demócratas de la Cámara de Diputados a partir de este 8 de septiembre no afila bien el lápiz para apuntalar el presupuesto a 2021, tomando en consideración que va a tener efecto 2022-2023, de manera presupuestaria también va a afectar esta desigualdad que está profundizando. ¿En cuántos años la recuperación, Pablo? Rápido, así, un número que provoque nada más la reacción. ¿Cuántos años te gusta para la recuperación? Recuperar el nivel del 2019. Del 2018. Yo creo que en 2023, 2022, pero me voy más al 23. Más al 23, ¿tu punto de vista, Enrique? No te escuchamos. No te escucho. Sí, ya, perdón. Depende de si el gobierno se pone las pilas y empieza a gastar asertivamente, y también depende de si se controla la pandemia. Mientras la pandemia no se controle, pues hay incertidumbre en todas esas variables de las que hablaba José Ignacio, que conforman el PIB, en el consumo, en la inversión, en todo. Y también, y en eso lo ligo con el informe, la confianza. Los empresarios retomarán confianza. Si no hay confianza para invertir, difícilmente la reactivación se va a dar. Sí, el asunto va a largo plazo, al parecer. Maestro, ¿puede responsabilizarse, maestro Pablo? ¿Se puede responsabilizar al gobierno de haber actuado de manera irresponsable por no haber acudido a la deuda, por no haber tratado de articular un plan de emergencia, convocar a la sociedad, convocar a las fuerzas políticas y económicas de la nación a un pacto nacional para la recuperación? O sea, ese músculo sí lo tiene el presidente, o sea, no se lo podemos negar. Tiene todavía un músculo político muy importante que pudiera invertir en favor de la recuperación. Un pacto nacional, por favor, sería muy lucidor. Sí, pero yo no entiendo por qué no quiere invertirlo, Pablo. Yo creo que porque tiene esta idea de que no tiene que haber déficit, ¿no? Entonces, él tiene una idea muy simple, independientemente que estemos o no de acuerdo. Si se reducen mis ingresos como gobierno, yo reduzco el gasto para que el asunto esté equilibrado. Y no me voy a endeudar. O sea, ese es el punto básico. Todo lo demás es completamente supletorio. Porque además hay todo un discurso de que tenemos que vivir en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, no hay la idea de que estás en una recesión, de que tienes que aplicar políticas contracíclicas para salir del hoyo en el que estás metido. Entonces, contra eso no hay posibilidad de cambiar, porque el discurso está aferrado a esa idea muy simple. Y aunque se lo digan los economistas de la UNAM, de CEPAL, de todo el mundo, él no va a cambiar esa idea. La propuesta de ingreso mínimo vital para ayudar a la gente más necesitada, que ya se aplicó en España, que está implementando ya en otros países, el presidente dice no, a pesar de que se le han presentado diferentes alternativas. Yo preguntaría a Enrique Díaz Infante, ¿no es esto más conservador o neoconservador que el neoconservadurismo que tanto critica cotidianamente? O sea, ser tan aferradamente conservador en materia económica, ¿no acaba siendo un contrasentido con su discurso político, Enrique? Sin duda, López Obrador está demostrando ser el gran neoliberal. Está conteniendo, está privilegiando la estabilidad, pero lamentablemente, como bien dice Pablo, o sea, ahorita se tendría que hacer un cambio y es el momento para hacer un cambio, pero no lo va a hacer. No esperaría que hubiera un cambio y eso es muy triste, muy lamentable, porque
es el momento para decir, bueno, yo prometí todo, no endeudarme, yo prometí no hacer una reforma sanitaria, yo prometí todo esto, pero ahorita, dado el cambio de circunstancias, voy a tener que endeudarme para gastar e invertir y reactivar a la economía. No se ve que lo vaya a hacer, es increíble, es lamentable. ¿Cuál es tu punto de vista, José Ignacio? No, aquí tenemos al 12 de agosto 1.243.000 empleos perdidos registrados ante el Seguro Social. Nos dimos a la tarea en el Laboratorio de Análisis en Economía, Comercio y Negocios de la UNAM a desglosar cómo estaban los despedidos. Resulta, poniendo en un 100% esa cantidad, 1.243.000 desempleados, en un 100, el 85% de los desempleados son de empresas grandes. Es decir, aquí habría que ver, Enrique, Pablo, con un dato que sabemos los cuatro, que al ser empresas públicas, es decir, que cotizan en bolsa, es muy conocido el dato mensualmente, que es el EBITDA, ¿sí? Hay que ver cuáles son las ganancias brutas que tiene la empresa, ¿sí? Para poder determinar si realmente la empresa grande está perdiendo. El país, con base en el censo económico, tiene 6.343.000 establecimientos. Así, establecimiento. Hay que denominarlo. Es el concepto técnico. No son empresas como tal, son establecimientos. De estos establecimientos, el estudio que nosotros sacamos es que son 2.100.000 establecimientos que ya no vuelven. Yo no digo nueva normalidad, no existe la nueva normalidad. Ya no regresan a la nueva realidad, ¿sí? Tortillerías, estéticas, torterías, este tipo de establecimientos. Están muertas. No sobrevivieron, están muertas totalmente, fenecieron, ¿sí? No así la empresa grande. La empresa grande hacia el interior tiene un esquema que se llama tesorería. Y las empresas grandes, si analizamos cómo está el comportamiento hacia adentro, subrayo, son empresas públicas y este dato se conoce. Estas empresas hacia el interior, ¿sí? No se quisieron endeudar. ¿Qué es lo más fácil para la empresa? Que el gobierno se endeude para otorgarle a la empresa, y también que lo vamos a ver, por eso subrayo, hay que poner la atención al artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. España nos lo está diciendo esta semana, ¿qué es lo que viene? Aumento de impuestos. Tenemos una experiencia reciente. ¿Cómo es que creció la economía en 2010? Con aumento de 1 punto porcentual en el IVA y 2 impuestos que surgieron, IETU e IDE. ¿Sí? Así cualquier economía crece, no es estrictamente con deuda, ¿no? Es ahí donde habría que analizar cómo está el comportamiento local, estatal, por supuesto, nacional de la economía. Bien, déjenme ir a una pausa. Me gustaría mucho que Pablo y Enrique tomaran tu punto de vista con respecto a este asunto, porque finalmente hay una perspectiva distinta de lo que tiene que hacer el gobierno y por qué el gobierno no toma deuda y qué responsabilidad tiene, que efectivamente el presidente le echa la bola al FMI, que ha estado sobreendeudando a las naciones y que él no va a incurrir en esa provocación. Así lo dice específicamente en una entrevista que le hizo su amigo Epigmenio Ibarra en Palacio Nacional. Dice, no, me voy a endeudar. Disculpa, Ricardo, es que eso lo dice el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. O sea, no es que lo diga López Obrador. A pie juntillas lo que tú acabas de decir es el artículo 4 del Fondo Monetario. No, pues entonces está tomando, ha cobijado con generosidad el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, porque el presidente dice, no, me voy a endeudar y no voy a pasar a la historia como una persona que endeuda al país, como lo hizo Santana, por ejemplo, López Santana.
Hacemos una pausa y regresamos. Bueno, llega el momento de las conclusiones. Es muy ingrato este último segmento porque regularmente la parte más interesante, de mayor carnita, ya tiene poco tiempo. Así es que yo les rogaría a mis muy queridos amigos y ahora invitados a que me hagan el favor de hacer lo más breve posible. Si fuera de minuto y medio, mejor. Empezando contigo, Enrique, si eres tan amable. Claro que sí, Eduardo. ¿Yo qué esperaría, mi carta Santa Claus? Que hubiera una política contracíclica a partir de la deuda y una reforma hacendaria con efectos a 2022 para que no fuera recesiva ahorita, para pagar esa mayor deuda. Y que el presidente cambiara su discurso a efecto de generar confianza en los empresarios, que abandonara actos negativos como lo de, ya no digamos la cancelación del Naim, sino temas como el de Constellation Branding, de sus consultas populares, en fin, recobrar la confianza en la inversión para poder detonar el crecimiento y un plan de infraestructura sólido y fuerte. Entonces, para detonar esta política contracíclica. Entonces, esperaría política contracíclica, confianza y un golpe de timón en el discurso. Sé que es carta Santa Claus. Sí. No, te tendrías que haber portado excelentemente bien, Enrique. Excelentemente bien. José Ignacio. Sí, yo quiero mirar a los demócratas de San Lázaro. Con relación al presupuesto que tenemos este año, ellos aumentaron 600,000 millones de pesos al gasto que había programado el gobierno federal. Es decir, pasó el presupuesto de 5 billones 800 mil millones de pesos a 6 billones 400 mil millones de pesos. Es decir, aumentaron 6 mil millones de pesos. Pero también estos demócratas de San Lázaro, ¿sí? No quisieron, esa fue la propuesta de Hacienda y la quitaron, cobrarle a la industria refresquera 30,000 millones de pesos en términos de IEPS, y a la industria tabacalera, ¿sí? No le cobraron en términos de IEPS
20,000 millones de pesos. Es decir, aumentaron el gasto y redujeron el ingreso. Creo que ahí también se tiene mucho que decir sobre lo que se va a presentar este 8 de septiembre y ver bien a bien cómo es que los diputados, los 500 formados, van a analizar este presupuesto, porque es allí donde vamos a ver cómo está el gasto de los programas sociales del gobierno, así como también la inversión que se va a dar en torno a infraestructura pública. Bien, muchas gracias, José Ignacio. En tu caso, maestro Pablo Álvarez y Casa. Bueno, primero, reconocer que el gobierno también ha tenido aciertos. Por ejemplo, la política de recaudación ha generado mayores ingresos por una política de fiscalización fuerte. Y eso, pues, obviamente, hay que reconocerlo en el sentido de que se ha reducido la evasión y la elusión fiscal. El problema es que creen que eso alcanza y creen que vamos a resolver el problema de la reactivación económica siguiendo con las mismas reglas. Yo pues no soy optimista. ¿Podría el gobierno, con un discurso además que presentó durante campaña de reducir la desigualdad y la pobreza, implementar medidas de reactivación y de apoyo a los más necesitados con esta propuesta de ingreso mínimo vital? Pero no la va a hacer. Paradójicamente no la va a hacer por este rollo que tiene de no dar apoyo a la gente ni a las empresas, ¿no? Porque está prohibido apoyar a las empresas. Ahora, el Fondo Monetario Internacional sí está proponiendo incremento de deuda. El artículo 4 tiene que ver con un reporte de recomendaciones que año con año hace el fondo. Hace visitas, va con Hacienda, con Banco de México, con especialistas, y de repente hace recomendaciones, reduce subsidios y tarifas, y es un reporte muy completo que sale por el mes de noviembre, es público. Entonces lo que les sugeriría a la gente es que vean qué dice el artículo 4. Yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice mi colega de la UNAM, ¿no? Creo que ahí hay algunos mitos geniales, ¿no? Bien. Y el fondo sí está proponiendo incrementar. Sí, el fondo sí está proponiendo incrementar deuda. Así lo dicen los discursos y las misiones que han llegado a México. Pues sí, además supongo que no será una deuda cara, tomando en cuenta las circunstancias por las que atraviesa es que el ni mundo siquiera entero. Tiene que ser deuda con el Fondo Monetario, Eduardo. O sea, tenemos esta idea de que el Fondo Monetario es el que presta el dinero. No es cierto. Son en situaciones de emergencia y para países que están en una situación de crisis, como lo estuvo México en el 94. Es que el asunto, bueno, ese era motivo para otra intervención, me prometo invitarlos a los cuatro, pero no se trata de no tener deuda. El problema de tener deuda no es tanto el contratar un endeudamiento, sino saber dónde diablos lo vas a aplicar, con qué propósitos y con qué garantías de retorno, con qué beneficios posteriores. O sea, si tú lo vas a poner en las ventanillas para regalar, darlo equitativamente a los pobres, bueno, los van a castigar durísimo. Si tú dices que vas a crear determinadas condiciones de infraestructura para generar polos de crecimiento o de desarrollo económico posterior, pues yo creo que te la van a comprar. Pero bueno, no se trata de lo que yo opine, sino de lo que ya opinaron ustedes. Claro. Le agradezco mucho a José Ignacio Martínez Cortés, gracias. Te agradezco mucho, José Ignacio, que estés aquí con nosotros. Querido Enrique Díaz Infanto, muchas gracias. Cuídate mucho, pórtate bien. Muchas gracias. Gracias por todo. Igualmente, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Maestro, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, como siempre, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, gracias. Vamos ahora con Alejandra. Ya estás ahí, Alejandra López. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias. Ya listo para estar bien informado con ustedes en Guadalajara. Muchas gracias, Eduardo. Pues sí, la siguiente hora vamos a platicar de temas que han ido sucediendo a lo largo del día. Retomamos el tema del Estado de Derecho, lo que ha estado sucediendo en torno a un caso de abuso sexual allá en Zacatecas, los desaparecidos, lo que la autoridad está haciendo. Vamos también a platicar sobre las pensiones. Esta mañana nuestros compañeros Víctor Hugo y Jimena tuvieron un debate interesante en torno a ese tema. Vamos a retomar lo que se dijo hoy más temprano, pero también vamos a platicar del regreso a clases. Ya
estado diciendo los retos a los que se han enfrentado los padres de familia, los alumnos y también los maestros, pero también hoy vamos a agregar el tema de los gastos. La tecnología ha hecho que muchos de los padres de familia tengan que hacer un gasto extra para poder entrarle al tema de la tecnología y, por supuesto, nos enlazamos a las entidades que hoy se vieron afectadas por el paso de Hernán. Todo eso y más en la siguiente hora. Muchas gracias, Ale. Estaremos muy pendientes. Te agradezco mucho. Dejamos en tus manos la señal. Gracias, Eduardo. Yo lo invito a usted a que me acompañe a la pausa. Después de ella le tengo toda la información.